Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra octava porción del libro del Éxodo. Estamos en nuestra porción Ordenarás y ahora es nuestra segunda lectura. En esta porción vamos a leer sobre el pectoral del juicio o el racional. Y estamos en el capítulo 28 a partir del versículo 13. Dice así: y harás engastes de oro y 2 cadenillas de oro puro, delimitadas harás a ellas. Obra de entrelazamientos, y colocarás a las cadenillas, las entrelazadas, sobre los engastes, y harás un racional del juicio. Ahora, este racional del juicio, decimos que en su interior van a haber estos juicios o edictos sobre el pueblo. Lo vamos a leer en el verso 30, al final de esta lectura, pero no pierda de vista que es para esto, para este juicio, por eso se llama su nombre así. Dice: obra de tejedor, artista, igual como la hechura del efod lo haréis, de oro, turquesa y púrpura y escarlata carmesí, y lino entrelazado harás a él, al racional. Cuadrado será, y plegado de 1 palmo su largo y 1 palmo su ancho. Y rellenarás en él un relleno de piedra con 4 hileras de piedras preciosas, la hilera de odem y pista y bareket, es la hilera la primera. Y la hilera la segunda, Nofer, Sapir y Yahalom. Y la hilera la tercera, Leshem, Shebo y Ahlama. Y la hilera la cuarta, Tarashish y Shoham y Yashefe. Engastadas en encajes de oro estarán en sus montajes rellenos. Y ahora vamos a entender que en realidad la traducción muy literal de las piedras pues no es como fácil, es un poco complicado determinar cuáles eran las gemas a las que se está refiriendo. Ahora, tenemos las traducciones de parte de Reina Valera que van como acercándose a estas piedras. La primera, tenemos una especie de rubí o sardónica o cornalina. La segunda sería una especie de topacio. La tercera, un tipo de esmeralda o carbunclo. La cuarta, turquesa, o igual otro tipo de esmeralda o de carbunclo. Después tenemos la quinta, zafiro, la sexta, diamante o un tipo de perla. La séptima, el ópalo, jacinto o un tipo de diamante también. La octava, ágata o antracita o amatista. La novena sería parecida al cristal, igual una piedra rojiza parecida a la amatista. La 10 sería berilo o crisolito, una especie de berilo como acuamarina. La 11ª sería esmeralda amarilla, ónice u onix. Y tenemos la 12ª que es el jaspe. Ahora, es interesante esto porque obviamente no hay palabras de más en la escritura. Todo lo que dio nuestro Dios tiene un significado y un simbolismo profundo. El por qué cada piedra corresponde con una de las tribus es porque una de sus acciones tuvo que ver con esto. Por ejemplo, así nada más, la primera, que es el rubí, decíamos, representaría a Rubén. ¿Por qué rojo? Porque recordemos que Rubén tuvo este incidente con Bilá, la concubina de su padre. Entonces él se pone rojo de vergüenza al reconocer su pecado y su error. Entonces cada una de las piedras tiene un significado profundo. ¿Y por qué es interesante resaltarlo? Bueno, hay versiones muy modernas, como lo sería la traducción al lenguaje actual, que ni siquiera se mete en cuestiones y nada más pone: vas a poner 12 piedras preciosas en el chaleco especial. Y no nos menciona el tipo de piedras. No por nada, el profeta Jeremías, allá en el capítulo 6, decía: paraos en los caminos y mirad la senda antigua, porque es la mejor, porque es lo ideal para ir, para tomar en cuenta. Si nos vamos a las modernas, a las traducciones modernas, realmente nos van a ir quitando cosas como si no tuvieran importancia, como si no nos enseñaran nada, pero pues entendemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que en ella vamos a encontrar lo que es la vida eterna. Entonces, decimos, es importante y todo esto está cargado de simbolismos, pero no es nuestro propósito en estas transmisiones el interpretar esto o el dar a conocer esto, sino nada más vamos por encimita leyendo, dando a conocer pues la palabra de Dios de poco en poco. Continuamos verso 21. Dice:
Y las piedras estarán sobre los nombres de los hijos de Israel, 12 sobre sus nombres, grabadas como sello. Hombre por su nombre deberán estar para las 12 tribus. Y harás sobre el racional cadenillas limitantes al extremo, obra de entrelazamientos de oro puro. Y harás sobre el racional 2 argollas de oro, y colocarás al par de las argollas sobre los 2 extremos del racional. Y colocarás a las 2 cuerdas de oro sobre el par de las argollas hacia los extremos del racional, y a los 2 extremos del par de las cuerdas colocarás sobre el par de los engastes, y colocarás sobre las hombreras del efod hacia el frente de su rostro. Y harás 2 argollas de oro y pondrás a ellas sobre 2 de los extremos del racional, sobre su orilla que está hacia el otro lado inferior del efod hacia adentro. Y harás 2 argollas de oro y colocarás a ellas sobre las 2 sombreras del efod de por debajo, de frente a su rostro, paralelo a su costura de por arriba del cinto del efod. Y atarán a el racional con sus argollas a las argollas del efod con un cordón turquesa, para que permanezcan sobre el cinto del efod y no se desate el racional de encima del efod. Y cargará Aarón a los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón al venir hacia el santuario para remembranza ante Dios siempre. Y colocarás en el racional del juicio a los Urim y a los Tumim. Vamos a detenernos un poco aquí. Hemos leído todo esto, las colocaciones, todo el oro que iban a tener, las argollas, cómo iban a pasar las cadenillas, iban a estar sujetas por todos lados del sumo sacerdote con tal de que no se movieran. Debían estar bien sujetas, y ahora está hablando que dentro, sobre el efod, vamos, en el pecho de Aarón, iban a estar estas piedras preciosas. Pero ahora dentro de él, de este racional, perdón, iban a estar esto Urim y Tumim, que decíamos eran los juicios, era dar a conocer la voluntad o la palabra de Dios por medio de este Urim y Tumim. Dice el verso 30. Y colocarás en el racional del juicio a los Urim y a los Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón al venir él ante Dios, y cargará a Aarón al juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Dios continuamente. Y explicábamos que Aarón era el encargado de llevar sobre sus hombros a todo el pueblo simbólicamente todo esto, el presente, los méritos, las ofrendas, todo lo que el pueblo iba a presentar ante Dios, pues Aarón iba a ser el encargado de llevar a cabo estos juicios. Y hasta aquí concluimos nuestra segunda lectura. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Pasa a vosotros.